Hola Manolo. Hola. Hola. Hola Jorge. Vamos a dar un tiempo para ver que entren todos. A ver. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí, muy bien. Sí. Sí. Bueno, pues si queréis voy dando unas instrucciones porque yo creo que ya estáis la mayoría dentro, ¿no? A ver, 30 personas, sí. Vale, bueno, pues habéis entrado en la sala 2, control de infecciones. Yo soy Belén Primo, de la Asistencia Técnica a la Red Rural Nacional, que voy a moderar esta sala virtual. Como os comentaba Laura anteriormente, en esta sala hay tres grupos operativos o proyectos innovadores, como estáis viendo en la pantalla. Entonces, lo primero, asegurarnos de lo mismo que las instrucciones de la sala anterior, que silenciamos todos micrófono y vídeo, excepto las personas que van a intervenir. Y la sesión va a durar 1h30. Tenemos media hora por ponente, por participante. Y la idea es que haya un intercambio y una colaboración entre todos y que podamos participar. Entonces, por un lado, el primer grupo saldrá la primera media hora, expondrá durante 10-15 minutos un poco introduciendo el proyecto, por qué y cómo surgió la idea, quiénes participaron, cuáles fueron los objetivos. Y luego queremos que intervengáis con vuestra participación. De esto deberían salir reflexiones como ¿cómo creéis que se podría hacer una colaboración? ¿Creéis que este proyecto es replicable en vuestros territorios? ¿De qué forma conseguir esa mayor replicabilidad? Entonces os voy a contar un poco el mecanismo para la participación. Tenemos, como en el caso anterior, por el chat, que poner y expongáis las preguntas que queréis, pero luego lo mejor es que levantéis la mano para pedir voz y paso en esos minutos de participación. ¿Cómo? En la barra que tenéis abajo en participantes, ¿vale? Tenéis una opción de levantar la mano. Yo las anotaré y cuando deis paso a mí iré diciendo a esas personas y os activaré el audio y os activaré la cámara. Después, bueno, está aquí José Luis Sáez de la Subdirección General de Sanidad Animal. Estará recogiendo las ideas que se deriven de este encuentro y cuando salgamos digamos, de esta sala, que tenéis un botón abajo de salir, le dais a volver a la sala principal, ¿vale? No salir del encuentro. Y ahí se compartirán las conclusiones que salgan de aquí. Y bueno, y en todo momento voy a estar yo intentando dar un poco, si tenéis dudas, respuestas por el chat. Bueno, pues os pediría que os ciñáis a los tiempos y para no robar más, empezamos con el grupo 1, mejora de la biodiversidad en ganadería bovina extensiva, del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Entonces, Ramón, ¿te activas el vídeo y el audio y entras? Voy a dejar de compartir pantalla. Activado está y voy a compartir yo la mía.
Muy bien. Vamos a ver. Sí. Ok. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, sí, la vemos Vale. perfectamente. Gracias. Vamos a ver si se activa. Genial. Bueno, pues vamos allá. Os voy a introducir el grupo operativo y proyecto innovador del PDR de Castilla-La Mancha, mejora de la bioseguridad, que no biodiversidad, en ganadería bovina extensiva en el Valle de Alcudia. Pero ya de paso os comento también sobre el grupo operativo supraautonómico tuberculosis, porque ambos están bastante relacionados. En el caso del Valle de Alcudia, del proyecto regional, la entidad coordinadora es el IREC de la Universidad de Castilla-La Mancha, al que pertenezco, y participan FEDESA, el Grupo de Acción Local Alcudia. Por cierto, el veterinario de la ADS, la unión que participa, se llama Villarejo, entonces podemos decir que este proyecto es un proyecto con los GAL y con Villarejo, lo cual tiene sus implicaciones. Bueno, perdona el chiste. Participa una spin-off nuestra que es Sabiotec y colaboran también en el campo investigador Lucas Domínguez en Bisabet y Ana Balseiro en la Universidad de León, entre muchos otros. Y por supuesto, pues hay que agradecer a todos los participantes su aportación. Y en el caso de GOSTU, simplemente dejarme comentar que ese proyecto que lo coordina la Fundación Artemisan, ahí participan APROCA Extremadura, participa ASICAZA, que es la interprofesional de la carne de caza, participa ASAJA, participa FEAGAS, las razas selectas, participa también la Real Federación de Caza y en la parte investigadora está IREC y UCLM. Perdón, IREC, UCLM y Bisabet de la UCM. Nada, es importante que una característica señalada del GOSTU que no tiene el programa regional en el caso de Alcudia, pero lo tiene un poco de forma solapada, es la interacción entre dos sectores, el sector ganadero por un lado, pero también el sector cinegético por otro. Es muy importante esa colaboración como veremos. Finalmente, señalar que los grupos investigadores que participan, tanto desde Madrid como desde Ciudad Real como desde León, pertenecemos todos a una red que se llama RISA y que algún día os explicaremos por qué se llama RISA. Bien. Trasfondo, ya lo ha presentado José Luis Sáenz antes en su intervención. Esto va de tuberculosis y va de interacción entre animales. José Luis ponía una foto muy bonita de vacas contactando de un rebaño a otro a través de una valla poco permeable, o poco impermeable, mejor dicho. Por tanto, la transmisión vaca-vaca sigue siendo uno de los mecanismos fundamentales, pero hay otro mecanismo también muy importante, que es la transmisión desde la fauna hacia el ganado y también viceversa. Y esa transmisión normalmente no se produce de forma directa, sino que se produce de forma indirecta, mediada por sitios como la charca de turno o el comedero de unos o de otros, pero utilizado indistintamente por todas las especies. Y ahí es donde entra un poco el sentido de este proyecto. De alguna forma, el que un rebaño se infecte de micobacterias, adquiera la tuberculosis, es una especie de lotería en la que tendremos tantos más boletos cuanto más contacto tengamos pues, con otros rebaños bovinos, con a veces otros rebaños también de otros animales domésticos, con la fauna silvestre, con la caza. Según cómo manejemos el alimento, el agua, etcétera, etcétera, pues vamos a tener distintos riesgos. De lo que se trata es de reducir esos riesgos, de tener menos boletos en el sorteo y que tengamos menos probabilidad de que nos toque el desafortunado premio. Bien, entonces, en el caso concreto del Valle de Alcudia, el objetivo es aplicar innovación para contribuir al control de la tuberculosis en explotaciones extensivas de ganado bovino. Ya digo que en el caso de GOSTU eso se amplía también a las explotaciones cinegéticas. Y eso se consigue a través de varias herramientas. Un objetivo secundario es aplicar tecnologías innovadoras fundamentalmente de detección de ADN ambiental. Eso es algo
que creemos que tiene mucho futuro y que ahora mismo, por daros una idea, lo estamos también transfiriendo a la detección de ARN ambiental en el caso de COVID-19, del SARS-CoV-2. En segundo lugar, se trata de transferir al sector bovino, es decir, a los ganaderos y a los técnicos, las innovaciones en bioseguridad. Son a veces innovaciones muy de andar por casa, pues modificaciones de bebederos, modificaciones de comederos, cosas relativamente sencillas, pero que a través de manejos que no son normalmente demasiado costosos, permiten reducir mucho ese riesgo de infección. Y finalmente, muy importante en este proyecto, implicar a los veterinarios de ADS en el desarrollo de estos protocolos de bioseguridad. Por varias razones. Primero, porque son los más cercanos al ganadero. Segundo, también porque los veterinarios de ADS de alguna forma están perdiendo mucho papel en el campo y seguramente este campo del trabajo con la bioseguridad pueda ser uno de sus ámbitos donde puedan desarrollar su actividad profesional en los próximos años. Bien, este proyecto tiene una serie de fases. En primer lugar, lo que se hace es acudir a cada una de las ganaderías, realizar un muestreo inicial de ADN ambiental y realizar encuestas y fototrampeo, de alguna forma analizar cuáles son los riesgos que hay. Esa es la fase en la que nos encontramos ahora mismo, un poco interrumpida actualmente por el problema del cierre, evidentemente. Y a partir de aquí se trata de intervenir sobre los puntos de riesgo identificados y a partir de ahí realizar una nueva ronda de visitas y de evaluaciones, viendo a ver si las intervenciones propuestas, es decir, las modificaciones de comederos, bebederos o demás factores de riesgo, realmente han tenido un efecto positivo. Se me olvidaba comentar, y es importante, que evidentemente agradecemos también el apoyo tanto del Ministerio de Agricultura como también, en este caso, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque además, gracias a ellos, tendremos acceso a la información de los programas de control de tuberculosis y podremos ver no solo el efecto en términos de número de contactos o de interacciones medidas o de contaminación ambiental que podamos medir nosotros a pie de campo, sino que además tendremos el efecto en términos de resultados de los programas de tuberculosis. Bien, como digo, son dos escalas, pero realmente están solapadas. En la imagen del mapa de España veis los puntos tanto realizados como pendientes del GOSTU. En este caso, las explotaciones de bovino, las explotaciones cinegéticas son otras tantas y repartidas por otras zonas geográficas. Y ahí tenéis el mapa del Valle de Alcudia, donde hay 50 explotaciones que forman parte del programa Alcudia. Bien, en todos estos sitios se genera información. Como podéis imaginar, eso últimamente está siendo un poco complicado, pero fijaros que estas imágenes corresponden a abril. Es decir, sí hemos tenido las cámaras trampa funcionando en algunas localidades y hemos tenido la suerte de acceder a algunos permisos excepcionales para poder realizar algún trabajo de campo a pesar de la situación de alarma. Aquí, por ejemplo, pues veis una imagen de unas vacas, unas ciervas y una familia de jabalíes compartiendo exactamente los mismos metros cuadrados de pasto. En este caso, en la provincia de Ávila, si no me equivoco. Estas imágenes sí son de Alcudia y son un poco anteriores, pero me interesan para señalar que no todo va simplemente de alimentación y de agua, que hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de piedras de sal, piedras que a veces se elevan para evitar que los animales más pequeños puedan tener acceso, pero sin embargo, bueno, pues como veis ahí, eventualmente puede haber una interacción entre jabalíes, ciervos y bovinos que puede suponer algún tipo de riesgo. Aquí tenéis otra imagen de Alcudia, en este caso de la toma de muestras ambientales. Este señor es un veterinario de la ADS que está pasando una esponjita por el borde de un bebedero. La esponja va impregnada en un líquido que lo que hace es conservar el ADN de forma que luego podamos hacer una PCR y detectar la presencia de micobacterias ambientales. Yo no lo veo muy bien porque está tapado ahí con las imágenes de las cámaras, pero veis ahí un esquema de una finca. Lo que hacemos es, en cada finca, además de realizar una entrevista al ganadero, pues hablando con el veterinario y con el ganadero, identificar cuáles son los puntos de riesgo, cuáles son
los puntos donde hay agua, los puntos donde se da de comer, los puntos donde se almacena la comida, dónde están las piedras de sal, etcétera, 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 de forma que podamos hacer una clasificación de estos son los sitios más críticos y estos son los sitios menos peligrosos. Y entonces hacemos esa clasificación de riesgos y procuramos que el ganadero actúe principalmente sobre aquellos puntos que representan un mayor riesgo de transmisión. ¿Cómo puede actuar? Bueno, pues este es un ejemplo. Esto es un estudio que se desarrolló en Asturias y donde experimentalmente se modificó una tolva de terneros, un tipo de tolva de terneros, que es la que veis en las imágenes de la izquierda. Se modificó dotándoles de unas barras de hierro que los terneros son capaces de atravesar y mover con éxito para acceder a la comida, pero los jabalíes, que tienen el cuello más corto y son más bajitos, pues no tienen entonces ya la capacidad de acceder a la comida que hay dentro de la tolva. Obviamente hociquearán la comida que pueda quedar en el suelo, pero van a perder interés en la zona y van a reducir su presencia. Bien, pues ese tipo de modificaciones son las que aplicamos en el Valle de Alcudia y confiando este tipo de efectos esperados. Este ejemplo corresponde a Navarra, donde bueno, pues había una zona dentro de una comunidad que prácticamente no tiene tuberculosis y que estará ya seguramente muy cerca de declararse oficialmente libre, pues quedaba una zona concreta de 20 explotaciones donde 3, 4 explotaciones al año salían positivas casi por sistema. Era bastante desesperante. Entonces se realizó un diagnóstico epidemiológico, es decir, se visitaron todas esas explotaciones, se hizo un análisis de bioseguridad, se dio formación a los ganaderos, se intervino sobre una serie de puntos, fundamentalmente puntos de agua y en ese caso aplicando precisamente fondos de desarrollo rural, y a partir de la implementación de esas medidas de bioseguridad pues fue disminuyendo la incidencia de tuberculosis hasta llegar a un 0, ahí pone previsión, pero efectivamente en 2019 en esa zona la incidencia de tuberculosis por primera vez en bastantes años fue de 0. Bien, ¿cuáles son los retos? Y ya voy terminando. Pues obviamente la tuberculosis es una enfermedad compleja, multihospedador, que por tanto requiere un control integrado. Es decir, hay que olvidarse del clásico enfoque solo bovino, y eso gracias a la gente del Ministerio y a muchas colaboraciones, pues se ha materializado de alguna forma en el programa PATUES. Ya nadie piensa en que la tuberculosis sea una cuestión solamente bovina en nuestro país. En segundo lugar, pues desafortunadamente el control de la tuberculosis por parte de los ganaderos a veces se percibe como un problema del gobierno, no como un problema de los propios ganaderos, y de alguna forma estos programas de bioseguridad permiten implicar más al sector ganadero y también al sector cinegético en el control de la enfermedad, es decir, darles un poco de protagonismo y hacerles entender mejor que realmente todo esto que se hace es por su bien, no solo la bioseguridad, sino por supuesto todo el programa de control de tuberculosis. Y finalmente, un reto quizás sea el que, sabiendo que las herramientas tradicionales son muy positivas, lo que se ha hecho hasta ahora con esencialmente las pruebas intradermo, más el control de movimientos, más la inspección en mataderos, pues todo eso ha funcionado, ha llevado a que estemos donde estamos, pero a partir de aquí, pues obviamente hace falta innovar para ampliar en lo posible la caja de herramientas de la que disponemos. ¿Qué hemos aprendido con todo esto? Bueno, pues que las propuestas de bioseguridad tienen buena aceptación, pero que existen barreras. Algunas de esas barreras son económicas y eso ahora, después del COVID, seguramente se va a acentuar. Y otras barreras son de tipo administrativo, sobre todo por diferencias entre las administraciones. Por tanto, es importante implicar a distintos sectores, ganadería, caza, diría que en ocasiones también conservación, y por supuesto a distintas administraciones, sanidad animal, caza, medio ambiente, salud pública. Y así como la relación sanidad animal-caza dentro de la administración y también la relación ganadería-caza fuera de la administración en la sociedad ha mejorado mucho, entiendo, en los últimos años. A veces la interlocución con algunos otros representantes, sobre todo dentro de la administración de medio ambiente o incluso de salud pública, podría todavía mejorarse. Y finalmente hay que tener claro que la bioseguridad es una herramienta muy válida, muy útil, que hay que apostar por ella, pero que no es suficiente, que hay que ir más allá y hay que seguramente pues, innovar en las estrategias de control sanitario de las enfermedades compartidas. Y un último comentario es que COVID-19 lo va a cambiar todo.
y va a cambiar también, evidentemente, lo relacionado con el control de tuberculosis. Este es un ejemplo que estamos a punto de publicar, donde hipotetizamos pues, distintas consecuencias de los efectos a corto y a largo plazo de la aparición del problema COVID. Y bueno, pues de alguna forma desde esta red de grupos que estamos activos en distintas facetas del mundo de la sanidad animal o del mundo ganadero en general, creo que debemos ser conscientes de los cambios que nos vienen y debemos utilizar nuestras capacidades para ser lo más resilientes posible. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Pues ahora pasamos al turno de preguntas, comentarios. He visto que no os ha dado tiempo, pero tenéis en la opción de dais a participantes, veis todas las personas y debajo aparecen 3 teclas. Invitar, bueno, como algo de silencio y levantar la mano. Ahí podéis levantar la mano y os doy paso. O si os resulta más fácil en reacciones poner un dedo también hacia arriba, también os puedo pasar así. ¿Alguna pregunta? ¿Os animáis? Sí, mira, tengo José Luis. José Luis, ¿puedes pasar? Actívate el audio, perfecto, gracias. Ya que nadie se atreve, Cristian, pues voy yo. Hola, ¿qué tal estás? Nada, muchas gracias por tu presentación, muy interesante además, y bueno, ya sabes que nosotros dentro del Ministerio de Agricultura y de la Subdirección General donde yo estoy, pues todos los resultados de este proyecto pues los hemos incorporado incluso a normativa, nos ha sido enormemente útil. Lo que quería, bueno, todos conocemos que la necesidad de invertir en bioseguridad con medidas imaginativas, que no sean muy costosas, pero en tu última diapositiva has dicho que hay que ir más allá de la bioseguridad con otras técnicas innovadoras en el control sanitario. Explícanos un poquito a qué te refieres, lánzanos un poquito de propuestas en ese sentido. Bueno, gracias. A ver, así como herramienta muy general, yo estoy convencido de que, por ejemplo, el uso de las técnicas de detección de ADN o de ARN ambiental puede suponer una herramienta extremadamente útil y complementaria. Ahí no estamos hablando, además, de diagnosticar sobre el individuo. Estamos hablando de diagnosticar el riesgo a nivel de explotación. Entonces, con ese tipo de técnicas podemos buscar desde el SARS coronavirus hasta la micobacteria de la tuberculosis, hasta el gen de resistencia al antibiótico de turno. Es decir, esto es muy transversal y depende de lo que queramos medir, podemos buscar una cosa u otra. Insisto, eso no da un dato a nivel animal, con lo cual legalmente también tiene unas implicaciones distintas, pero como herramienta, como forma de medir en determinadas situaciones cuál es mi grado de riesgo, cuál es mi grado de contaminación frente a muchísimas cosas, incluso de forma paralela, pues no hace falta que estemos mirando solamente pensando en tuberculosis, a lo mejor podemos mirar al mismo tiempo fiebre Q, brucelosis, tuberculosis y no sé qué. Empezar a utilizar, y solo pongo eso como ejemplo, ¿no? Es una herramienta que a lo mejor no le estamos dando tanta utilidad como podría tener, no tiene por qué ser especialmente cara y puede enriquecer un poco esa caja de herramientas. Si nos vamos a una cosa completamente distinta, yo creo que también hay herramientas que vienen del mundo de la gestión y donde la implicación de la colaboración con el sector de la caza, del medio ambiente, de lo forestal y otras formas quizás también innovadoras o quizás al menos un poco revolucionarias en la gestión de determinadas especies de fauna silvestre, fundamentalmente las cinegéticas, pues pueden tener también su impacto sobre cuál es el futuro del control sanitario de determinados problemas desafortunadamente endémicos. A ver, pensando un poco a largo plazo, lo que vemos es que si se mantienen las tendencias de crecimiento continuado de poblaciones de ciervo, de poblaciones de jabalí, de poblaciones de otras especies problemáticas, por más que trabajemos en bioseguridad, por más que hagamos bien los programas de control de tuberculosis en este caso, pues a lo mejor todo eso se nos cae como una baraja de cartas porque realmente las circunstancias exteriores, las poblaciones de especies reservorios, nos crecen tanto que de alguna forma compensan esa mejor labor que estamos haciendo. Entonces,
bueno, crecientemente salir de nuestro nicho de confort, que es vamos a hacer muy bien los programas y vamos a hacer muy bien la bioseguridad, que ya la vamos añadiendo, y pensar también en las otras circunstancias que nos afectan. No te oímos. Muchas gracias, sí. Hay otra pregunta de Nuria López, entonces, si os parece, le damos paso. Nuria, ¿puedes activarte el vídeo y el audio? ¿Nuria? Hola. Sí, se oye muy bajito. Sí, se te oye bajito. Espérame. ¿Me escucháis ahora bien? Sí. Sí. Hola, buena. Mira, soy veterinaria sanitaria de directorio de la provincia de Cádiz. ¿Nunca se ha dado ningún caso de explotación en las que no habéis conseguido terminar con el problema de la tuberculosis debido a una interferencia con la paratuberculosis? ¿No habéis tenido ningún problema de verdad de estar saneando durante 2 años, durante 4 meses, sacrificando casi 100 vacas de un rebaño de menos de 300 y no conseguir acabar con el problema? Controlar el tema fauna silvestre y darte cuenta de que al final lo que tiene es una prevalencia de un 50% de paratuberculosis que te está interfiriendo en las pruebas y que puedes que hayas sacrificado un montón de vacas que puede que no fueran tuberculosas. ¿Nunca se ha pasado? A ver, entendido. Para los que no, a lo mejor no lo hayan oído bien, es la cuestión de la interferencia de paratuberculosis y a ver si realmente es posible controlar la tuberculosis o tiene sentido controlar la tuberculosis si hay una alta prevalencia de paratuberculosis causando reacciones cruzadas. Eso está muy estudiado, sobre todo Julio Álvarez y su gente de Bisabet han trabajado mucho ese tema y esencialmente lo que han venido a demostrar es que en áreas, en zonas, en regiones donde tuberculosis bovina causada por M. bovis o por M. capre están extendidas, por más que haya paratuberculosis, hay que ser muy radicales, muy estrictos en los puntos de corte y hay que, de alguna forma, olvidarse provisionalmente de que además esté la para. Porque si utilizamos en esas circunstancias otro tipo de herramientas en las que se tengan en cuenta comparadas o cosas parecidas, el problema es que perdemos una gran parte de la sensibilidad de las pruebas. Otra cosa es regiones donde prácticamente ya no haya, o de verdad no haya bovis ni caprae, haya algo de paratuberculosis, que ahí se puede utilizar la comparada o se pueden buscar otros recursos. Pero si hablamos de sitios como Extremadura, desafortunadamente hay que ser muy estrictos si se pretende avanzar. Pero al mismo tiempo no tiene sentido tampoco estar solamente desarrollando los programas, sino que pues paralelamente habrá que trabajar en bioseguridad, habrá que trabajar en toda una serie de otros aspectos. Y evidentemente una cosa que está clara es que si actuamos con mucha fuerza frente a tuberculosis bovina, estaremos también contribuyendo al control de la paratuberculosis. Al menos esa es mi experiencia con algunos rebaños. Ya, pero el tema de la paratuberculosis, vamos a ver, ¿por qué no puedo convivir con la paratuberculosis? ¿Por qué no me dejáis convivir con la paratuberculosis? ¿Cómo controlo? Si yo tengo una prevalencia del 50% que me está interfiriendo en las pruebas simples, ¿cuándo voy a acabar yo con la tuberculosis si tengo esa prevalencia de paratuberculosis? Es que yo lo veo complicado en este caso en especial. Es cierto que eso es complicado. Descargarme la mitad del rebaño no, hace un vacío sanitario. ¿Ustedes entendéis eso? Y además ahora que me está usted diciendo que con el tema del COVID ahora va a haber un cambio de paradigma, como la palabra esta que está de moda, de que ahora parece que la fauna silvestre va a ir. Entonces me estáis diciendo que sigamos sacrificando animales de tuberculosis, que puede que no sean de tuberculosis, y a lo mejor dentro de 2 años parece que esto ya, ya vamos a intentar convivir con las enfermedades. O sea, lo siento, pero a mí esto me queda un poco, no sé, no lo tengo claro. A ver. Me cargo ahora un ganadero y de aquí a 2 años, ahora de repente, bueno, vamos a hacer un poco la vista gorda. Parece que la tuberculosis aquí en esta, digamos, aquí no es un problema, vale, yo sé que la tuberculosis es una enfermedad que en países menos desarrollados sí da problemas en humanas, pero aquí creo que, bueno, no sé cuál es la prevalencia en humanos, pero es que yo qué sé,
soy un poco reacia al tema este de sacrifico vacas tuberculosas, que a lo mejor no lo son, lo siento, pero no. Yo lo entiendo, pero no puedo compartirlo. Yo creo que sí debemos luchar. A ver, en todas las enfermedades al final tú tienes que hacer una balanza y decir, bueno, cuáles son las ventajas de luchar contra ella, cuáles son las desventajas y sobre todo, ¿estoy teniendo éxito o no estoy teniendo éxito? Y eso hay que reevaluarlo de vez en cuando. Te invitaría y os invitaría a todos a leer el plan que tiene, por ejemplo, el gobierno del Reino Unido en relación con la tuberculosis. Tiene un informe, se llama Godfrey, si no me equivoco, donde lanza algunas ideas bastante rompedoras, bastante curiosas. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar otras cosas, pero de momento lo que hay es lo que hay y en regiones de alta prevalencia de tuberculosis, como es Extremadura, desafortunadamente no, a mi entender, por lo menos como técnico, las decisiones las toman los políticos y no los técnicos, como se puede ver en estos días, desafortunadamente. Pero como técnico, mi opinión es que hay que ir a por la tuberculosis con todas las de la ley, es decir, siendo muy estrictos en los programas y aportando además pues todas las demás mejoras que se puedan aportar. Vale, está bien. Gracias. A ti. Bueno, pues si os parece, para cumplir con los tiempos, pasamos a Juan Eloy Rodríguez para que explique el siguiente grupo, proyecto. Juan, ¿enciendes el audio? Perfecto, pues ven, muchas gracias. Muy buenas. A ver, comparto pantalla. Vale, creo que se me oye y se me ve bien. Entiendo que sí. Sí, vale. Se te oye perfectamente y se ve la pantalla. Gracias. Vale, perfecto. A ver, nuestro proyecto pues es prácticamente similar a lo que se acaba de exponer, ¿vale? Lo único que, bueno, nuestro proyecto es un proyecto regional en Extremadura y, bueno, lo que buscamos o lo que intentamos son técnicas innovadoras para el control integral de la tuberculosis en los ecosistemas extensivos, ¿vale? Bueno, lo primero tenía aquí puesto que es un grupo operativo, creo que todos lo sabemos, que es una agrupación de distintos actores con perfiles que se asocian para conseguir resolver un problema que tenemos de una forma conjunta, ¿no? Entonces, desde Asaja identificamos un problema que es la tuberculosis. Asaja Cáceres tenemos aproximadamente 5.000 socios con ganado vacuno que tienen algo más de un tercio del vacuno de Extremadura, con lo cual vemos que es un problema que nos llega muy de lleno y que tenemos que intentar solucionárselo a nuestros socios. Por lo tanto, diseñamos un proceso para intentar resolverlo y buscamos unos socios que nos puedan ayudar, porque bueno, pues no tenemos nosotros todos los conocimientos para poder llegar al quid de la cuestión. Entonces definimos una hoja de ruta y encontramos una financiación para hacerlo. Hacemos una solicitud del grupo operativo cuando salió la convocatoria y nos lo concedieron. Entonces tenemos un problema que es la tuberculosis, una problemática compartida que necesita una estrategia común entre el subsector ganadero y el subsector cinegético. Y esa problemática está en unos puntos críticos donde confluyen tanto el ganado doméstico como la fauna silvestre, como bien nos ha estado contando hasta ahora Cristian, ¿no? Entonces, nuestro grupo operativo está compuesto por 5 miembros con perfiles complementarios. Dentro de lo que es el sector ganadero nos encontramos Asaja y Copreca, que es una gran cooperativa en Extremadura que tiene ganado vacuno, y la Federación Extremeña de Caza dentro de lo que es el subsector cinegético, pero nuestro grupo operativo se quedaba cojo porque nos faltaba el sector
de la investigación. Entonces, a través de la Universidad de Extremadura y del Centro de Investigaciones Científicas de Extremadura, del CICITE, podíamos tener esta pata que nos cojeaba. Entonces, nuestro objetivo del proyecto pues, era mejorar el aprovechamiento animal de las fincas extensivas de Extremadura, incluyendo tanto explotaciones ganaderas como cinegéticas y, bueno, pues de una forma armónica, mínimamente lesiva con el entorno natural y logrando un control integral de la tuberculosis. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que existen determinados puntos de especial trascendencia en el contagio de la tuberculosis, lo que se pretende es demostrar la eficacia de diferentes medidas encaminadas a evitar que la fauna cinegética y el ganado doméstico compartan el agua y con ello pues lograr reducir los contagios y por lo tanto la prevalencia de la enfermedad. Nuestro proyecto pues también tenía distintas fases. Comenzamos en agosto de 2018 con la fase 1, que era la elección de fincas. Como he dicho anteriormente, tenemos prácticamente 5.000 socios que tienen esta problemática, que tienen ganado bovino y que, bueno, en muchas ocasiones tienen positivo de tuberculosis, con lo cual fue una tarea difícil el encontrar unas fincas que, bueno, pues los propietarios también estuvieran la delicadeza, digamos, de dejarnos entrar en su casa y poderles modificar su forma de manejar la ganadería y manejar su propia finca. Una vez que, bueno, tuvimos claro con qué fincas íbamos a trabajar, lo que hicimos es hacer un estudio pormenorizado de las fincas para diseñar pues, un plan integral de la explotación con la detección de esos puntos críticos donde pudimos comprobar que confluían tanto el ganado doméstico como la fauna silvestre a través de cámaras de fototrampeo. Entonces, bueno, pues pudimos comprobar cómo en los mismos sitios donde bebían las vacas, pues bebían también ciervos, los jabalíes, el jabalí se barreaba en verano. Entonces, bueno, eran puntos críticos que teníamos que tener en cuenta. Y lo que teníamos que hacer era buscar posibles soluciones. La idea era intentar pasar de la imagen superior de la vaca y el becerro bebiendo en una charca a que beban en bebederos pues con agua de calidad y que evitáramos que compartieran el agua el ganado doméstico y la fauna silvestre. Para ello lo que hicimos fue cerrar todas las charcas de la finca, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, y dejamos bueno, pues pasos para, en este caso, para el jabalí, y bueno, también tenemos otros pasos que es para el ganado cervuno, o sea, para la fauna cervuna, ¿vale? De tal manera que hacíamos ya que tanto el ganado doméstico como la fauna silvestre en principio estuvieran separados en el agua. Esto nos apoyamos en estudios que habían hecho anteriormente y que habían funcionado en la Universidad de Extremadura y el CICITE, y bueno, pues aprovechamos esos conocimientos para llevarlos a cabo en las fincas que habíamos elegido. Esta es una de las fincas que tenemos en el proyecto, ¿vale? Y los puntos azules son los puntos críticos que habíamos encontrado. Cada punto azul es una charca donde confluían tanto las vacas como el jabalí y el ciervo. Entonces, todas ellas se han cerrado ya, se ha dejado paso por abajo para el jabalí y también se han dejado pasos para que el ciervo pueda acceder a la charca saltando sin mayor inconveniente, mientras que, bueno, pues para las vacas lo que se ha hecho ha sido una instalación de bebederos en cada una de las particiones interiores de la finca y se accede, bueno, desde depósitos que le hemos hecho. Entonces lo que intentamos es buscar soluciones con medidas de bioseguridad. Esto que muestro en esta diapositiva es lo hemos hecho en otra de las fincas y bueno, vimos que había una parte donde había especial confluencia
de la fauna silvestre y el ganado doméstico, tanto en los puntos de alimentación como de agua. Entonces, lo que hemos hecho en este caso ha sido hacer un centro, digamos, de manejo de ganado en el corazón de la finca, haciendo entrar al ganado doméstico dentro de toda esta amalgama de corrales, ¿vale? Que lo hicieran de una forma natural. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto tenéis que imaginaros que la finca está alrededor de todos estos corrales que yo tengo aquí dibujados, ¿vale? Y en función del cuartel en el que se encuentre el ganado, pues abrimos unas puertas u otras. Este de aquí es el corral de alimentación suplementaria, donde, bueno, pues entra con el tractor y el Unifeed y se le echa en unos comederos que hay. Y bueno, pues esta puerta se abre en el momento que se va a realizar esa suplementación. Entonces las vacas entran y no hay más. Y lo que mantenemos abierto es en función del cuartel donde esté el ganado, la puerta que le corresponda. Si el cuartel en el que está el ganado, vamos a suponer que es este de aquí arriba, mantendríamos abierta esta puerta, por donde únicamente lo que puede acceder por aquí es el ganado. Los coches pasarían por una puerta canadiense que existe aquí. Y las vacas entrarían por aquí. Cuando quisieran beber, podrían acceder por aquí. Este es el corral de bebederos, ¿vale? Aquí lo que hemos diseñado es una puerta innovadora, que la vaca la abre y la cierra ella sola, de tal manera que, bueno, pues por un sistema básicamente de fuerza, la vaca se rasca, y, al igual que lo hacen en la ganadería de vacuno de leche, y acciona una pequeña palanca con un muelle que permite a la puerta abrirse, queda unos segundos abierta, lo suficiente como para que entre la vaca y si viene con un ternero también pueda acceder, y pasado ese tiempo la puerta automáticamente se cierra. El animal bebe y cuando se quiere ir, pues vuelve a accionar la palanca, la puerta se vuelve a abrir, sale y la puerta vuelve a cerrar. De esta manera nos aseguramos que aquí dentro el agua que bebe únicamente la bebe el ganado doméstico y que no acceden ni el ciervo ni el jabalí. Bueno, para conseguir esto pues hemos tenido que trabajar bueno, pues codo con codo, tanto con el ganadero como con el rebaño, pero bueno, finalmente se consigue que los animales se acostumbren a hacerlo, ¿vale? Bueno, pues lo mismo pasaría si el cuartel donde está el ganado es este de aquí, por aquí habría otra alambrada que lo parte, o este de aquí abajo o este de aquí, ¿vale? Pero es similar el funcionamiento. Bueno, eso es lo que era, digamos, el diseño sobre papel. Después pasamos a lo que es la ejecución de obras. Eso que acabo de explicaros ya está ejecutado y está en funcionamiento. Y bueno, pues básicamente fue el hacer esas medidas de bioseguridad bueno, pues cerrar charcas, evitar que confluyan en las charcas el ganado doméstico y la fauna silvestre, y la instalación de pozos y bebederos, pues para bueno, aportarle a los animales agua de calidad. Bueno, esto es la fase de obras cuando estábamos realizando concretamente esa serie de corrales que os he mostrado. Estas son las puertas por las que, bueno, pues las dejamos abiertas para que accedan los animales. Las charcas que se cierran. Estos son los accesos que le dejamos para que el jabalí pueda acceder sin ningún tipo de problema. Bueno, los pozos, a todos los pozos lo que hacemos es que le ponemos un depósito elevado para que desde allí podamos distribuir agua a cada uno de los puntos de la finca, de los cuarteles que tenga la finca, y conseguir pues que las vacas beban en el bebedero y se evite que vayan a beber a las charcas.
Y actualmente pues, nos encontramos en la fase 3, que es la toma y análisis de los datos, y podemos, bueno, de momento vamos consiguiendo algunos resultados muy positivos, concretamente en una de las fincas, concretamente tenemos 3 fincas en las que se están realizando los estudios y bueno, concretamente una de ellas tenemos un resultado muy positivo, ya que en esta finca hemos conseguido que los positivos de tuberculosis en la cabaña de vacuno se eliminen, mientras que, bueno, los ganaderos limítrofes, de las fincas limítrofes, con las que en un principio esta finca compartía agua, ya que los animales bebían de una, además de en la charca, bebían en una ribera, ese agua la compartían con otras fincas. Esas fincas están saliendo positivos pues de una forma masiva. Concretamente salieron en el último saneamiento 22 positivos en una y 31 en otra, mientras que en la finca donde estamos realizando el estudio pues no salió ninguno. Entonces, bueno, vemos que los resultados que estamos obteniendo en principio van por buen camino, queremos seguir así. Y bueno, pues en la tercera fase es toma de análisis de datos, y conforme vayamos teniendo esos resultados y podamos decirlo de una forma segura, pues será la difusión de los resultados, tanto pues en eventos de estos que podamos darlo a conocer a través de la red rural, como en resultados de charlas que vayamos haciendo, así como en la web de nuestro proyecto. Y bueno, creo que más o menos me he ceñido al tiempo que me dabais. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan. A ver, en el chat no habéis querido participar, pero podemos dar paso a través, como hemos dicho, de levantar la mano a los que consideréis, pero no veo ninguna mano. ¿No os animáis? Si no, seguro que José Luis, mira, Cristian. O Cristian simplemente pone un... No, que va. Sí, me apetecía hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Cristian. Me ha gustado mucho. Una preguntilla. La idea esta de separar la zona de alimentación del ganado, la de alimentación y de agua, con respecto a los sitios donde puedan estar compartidos con fauna, parece muy atractiva, pero de alguna forma depende de que el ganadero tenga la capacidad de utilizar el UNIFIT o algún sistema parecido, ¿verdad? Quiero decir, ¿en qué proporción de los ganaderos, de la población de ganaderos, este tipo de sistema es aplicable? Y una segunda pregunta, aunque sea muy aproximada, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, aproximadamente la inversión para una instalación de esas características? Vale. Vale, a ver, no es necesario tampoco que se haga a través de carros UNIFIT, ¿vale? Ya depende un poco de cada ganadero y demás. O sea, se puede hacer, digamos, de forma manual, que viene el ganadero con su saco de pienso y lo reparte, pero en vez de repartirlo en el suelo, pues lo reparte en un comedero o lo reparte, bueno, lo que se intenta es evitar que en muchas fincas, y así nos lo hacen saber nuestros socios, pues que le echan de comer y si se dan la vuelta y se van, pues a los 10 minutos tienen allí su otro ganado cervuno comiendo entre medias de las vacas, ¿no? De esta manera lo que intentamos es evitar eso. Entonces, bueno, creo que cualquier ganadero puede hacerlo, no es necesario hacerlo con un UNIFIT, sino que, bueno, con su forma tradicional, digamos, de trabajo lo puede realizar. En cuanto al coste aproximado, pues va a depender de la ganadería, del número de animales que se tenga, porque el corral donde se vaya a hacer, pues tiene que ser más grande o más pequeño, ¿vale? Pero eso todo depende de la ganadería que cada uno tenga. Por tener una idea, más o menos, ¿vale? Se puede estimar el coste por unidad lineal, digamos, por metro, ¿vale?
entre 6 y 10 euros el metro de corral que tengas que realizar, ¿vale? No sé si con eso te he contestado a las dos preguntas que me has muchas hecho. Gracias. Tenemos otras dos cuestiones. Tenemos a José Luis y a Nicolás. Y tenemos hasta ahí 50, así que si podéis ser breves podemos dar paso a los dos, ¿vale? José Luis. Yo casi le cedo el paso a Nicolás porque la pregunta se ha adelantado Cristian. La mía era prácticamente la misma. Como los ganaderos en esa zona, como en de la que yo procedo, alimentan a los animales con tacos de camperín en el suelo, que es lo habitual, pues la forma en la que se podría cambiar esa mentalidad o distribuirlo, claro, para que no accedan allá a la fauna silvestre. Ya lo has dicho, hay que estar presente un rato hasta que las vacas se lo comen, porque si te marchas o en invierno las echas de comer a las 5 de la tarde y te marchas y se hace de noche, pues evidentemente ahí acceden los jabalíes y acceden la fauna. Y otra pregunta, ¿habéis hecho muestreos ambientales tanto en los bebederos selectivos para las vacas como en los bebederos selectivos donde solo entran los jabalíes para ver si va desapareciendo la persistencia del complejo Mycobacterium tuberculosis en esos muestreos ambientales? Nada más. Muchas gracias. Sí, estamos haciendo análisis. Y bueno, en la charca sí que sigue habiendo algo, en los bebederos no, el agua que estamos utilizando también va clorada y no tiene incidencia de momento. Muchas gracias. Gracias. Nicolás, lo único es que tenemos solo 3 minutos, a ver si podemos concentrarnos para que vaya todo bien. Gracias. Nicolás. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Lo primero, enhorabuena por las conferencias, que están siendo muy interesantes. Y yo quería una cuestión práctica del sistema selectivo que empleáis entre el vacuno y los ciervos con el tema del cepillo para que se rasquen las vacas. ¿Necesitan alimentación eléctrica para la apertura y cierre de esa puerta? Y si habéis estudiado algún otro sistema específico de selección, que yo creo que al final los animales que morfológicamente son similares son los más difíciles de hacer esa selección entre los diferentes tipos de instalaciones. Entonces, si tenéis otro sistema o si por ahora el único que veis que es eficaz es el del cepillo. Gracias. De momento, el que estamos realizando es ese, no lleva ningún sistema de alimentación, eso es todo mecánico, ¿vale? Sí que estamos pensando en la posibilidad quizás de hacer algo con un sistema de placas solares, pero eso implicaría, digamos, dos cosas. Una, mayor coste, y dos, en el campo muchas veces hay mucho amigo de lo ajeno y entonces igual las placas solares nos vuelan. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Damos finalmente paso a Manuel Fernández, que bueno, ya llevaba con la cámara preparado. Así que nada, Juan, enhorabuena y pasamos al siguiente. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hola, nosotros vamos a presentar, buenos días, mi nombre es Lola de Toro, soy gerente del Campo de Excelencia Internacional del CIA3 y junto con Manuel Fernández Morente vamos a presentar un poco a la limón el proyecto de Grupo Operativo. Voy a iniciar compartiendo pantalla, confirmadme que se ve. ¿La veis bien? Sí, se ve bien. Amplíalo mejor. ¿Dónde estás? Sí. Ahí. Perfecto. Bueno, pues yo, como digo, el proyecto lo vamos a presentar un poco a la limón, pues porque nosotros hemos sido, en este caso, los representantes del grupo operativo, hemos sido el paraguas de los grupos de investigación. El campus de excelencia integra a 4.000 investigadores de 5 universidades de Andalucía y también a investigadores de SICA y FAPA. Y el proyecto, realmente la coordinación técnica se ha llevado a cabo desde la Consejería de Agricultura, en este caso a través de Manolo, y él es el que ha coordinado la puesta en marcha de una manera alineada de todas las actuaciones. Os introduzco brevemente el grupo. El grupo operativo es un grupo operativo que se ha presentado dentro de la convocatoria del grupo operativo de Andalucía, y surge para intentar consolidar las técnicas innovadoras de diagnóstico y también
pues para desarrollar y evaluar las distintas medidas de manejo del ganado bovino. El grupo operativo surge, como digo, la iniciativa para intentar dar una respuesta coordinada a nivel de Andalucía. No se quería que fuera un proyecto de manera individualizada en una provincia, sino que fuera de utilidad para la administración andaluza, es decir, la innovación en este caso, los resultados, la idea es que fueran de utilidad para la administración. Y se puso en marcha de una manera coordinada entre la Consejería de Agricultura, en concreto la Dirección General en donde está ubicado el Servicio de Sanidad Animal, y el Campus de Excelencia. Se localizaron 4 grupos de investigación procedentes de la Universidad de Córdoba, 3 de ellos de la Facultad Veterinaria, y el resto del grupo operativo estaba conformado por otra entidad del conocimiento, que era FICAP, y luego 2 entidades que ponían a disposición, digamos, las fincas donde se iban a llevar a cabo las implementaciones prácticas, que eran de COOP y COBA. También COBA era quien facilitaba muestras por su matadero. Y en el tema de la difusión, pues participaba Cooperativas Agroalimentarias y desde el propio Campus de Excelencia pues llevábamos toda la coordinación y la implementación de la mayoría de la difusión del proyecto. Se localizó en Andalucía y, como ya he comentado, pues la coordinación técnica pivotaba en ¿los objetivos cuáles eran? Pues a priori eran adaptar y mejorar distintas técnicas de diagnóstico y también diseñar y monitorizar medidas de lucha contra la tuberculosis. El estado actual del proyecto pues ha tenido una duración de 2 años, finalizó el 15 de febrero y actualmente estamos en fase de justificación. Ya lo único que voy a esbozar cuáles son las actuaciones que habíamos planteado. Como he dicho, una fase primera de coordinación. Luego había 3 actuaciones de tipo técnico, una vinculada con evaluación de las distintas técnicas de diagnóstico oficiales y ver qué innovaciones se podían introducir. Ver también estrategias de control de tuberculosis, está muy alineado con lo que se han hecho en los 2 proyectos anteriores que se han presentado, y luego también desarrollo de modelo epidemiológico y análisis de riesgo. De las 3 actuaciones técnicas, desarrolladas pues, fundamentalmente por la parte del tejido del conocimiento, se iban a sacar una serie de conclusiones que serían los inputs para la actuación 4, que era la que va a explicar en detalle Manolo. Y luego en la parte de divulgación de resultados teníamos página web de proyecto, la dejo aquí puesta por si queréis echarle un vistazo porque seguimos actualizándola. Y bueno, y se han llevado muchas actuaciones relacionadas con la comunidad científica, relacionadas con la divulgación de resultados de proyectos. Se han participado en muchas actuaciones relativas con la IPAGRI, se ha participado en distintos foros, en Amberes, en Florencia, en Santiago de Compostela, en distintos foros tanto regionales como nacionales como europeos, pues para dar a conocer todo este proyecto. Y también incluso en la noche investigadora hemos realizado microcharlas y con una serie de fotos de todas las actividades de difusión que hemos realizado. Y ya no me extiendo más, le doy la palabra a Manolo, que va a entrar a profundizar cada una de los resultados de estas actuaciones. Bueno, muchas gracias y espero no haberme extendido más de la pena. A ver si ahora consigo quitar el compartir pantalla. Aquí. Listo. Muy bien. Bueno, pues soy Manuel Fernández Morente, no sé si se me oye, imagino que sí, ¿no? Sí, se te oye bien. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues primero muchas gracias a la Red Rural Nacional por invitarnos a estar aquí presentes. Yo creo que siempre es algo interesante compartir todo este tipo de estudios. Y bueno, gracias a Lola también pues, por la introducción, ¿no? Voy a ir muy directo y rápido a intentar enviar un poco el mensaje de lo que hemos concluido en el grupo operativo, que yo creo que es lo realmente interesante. Voy a compartir la pantalla, pero la voy a compartir muy poco tiempo, simplemente para hacer un guión de lo que quiero hablar, porque luego me gustaría, cuando vaya explicando los distintos puntos, pues me gustaría vernos la cara y poderlo explicar de esta manera, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla un momentito.
¿Vale? Se ve ahora, ¿no? Sí, se ve perfecto. Ok. Sí, bueno, se entonces, básicamente, y por no extenderme demasiado, este es un grupo operativo un poco en el marco de lo que comentó José Luis al principio de la jornada, lo que luego además se ha añadido en las distintas ponencias, un poco un grupo operativo que está trabajando o que ha trabajado en intentar aplicar novedades en los programas de erradicación de tuberculosis, pues porque, bueno, como la tuberculosis bovina es una enfermedad que en su erradicación pues tiene unas dificultades especiales, pues las propias características de los sistemas productivos del bovino, su convivencia con la fauna silvestre, la presencia de otros reservorios de la enfermedad, el patógeno que por sí mismo es un escapista de los sistemas de diagnóstico, es un escapista inmunológico, como yo le llamo. Entonces, bueno, todo eso hace que haya que innovar y que haya que avanzar y que haya que añadir cosas al programa, ¿no? Evidentemente, el programa de erradicación de tuberculosis bovina, en contra de lo que opina mucha gente, está sirviendo, está avanzando y está funcionando muy bien. Hay que siempre hablar de cuál es la situación de partida. La situación de partida de la tuberculosis bovina, en concreto en Andalucía, hace 6-7 años era muy mala y la prevalencia se ha disminuido básicamente casi en un 60%, por no hablar ya de los niveles de incidencia en individuos, que ya no llega ni al 1%, en cuyo caso hemos reducido pues casi el 80% los niveles de incidencia individual. Y todo eso, que también automáticamente suele salir, que se erradica la tuberculosis quedándonos sin vacas, eso tampoco es así, pues porque el año pasado se sanearon más vacas que en el anterior y más que en el anterior. O sea que, bueno, el programa está sirviendo con todas las dificultades que esto supone para el ganadero, por supuesto, que son los que realmente sufren con esto y para los que trabajamos, ¿no? Entonces, un poco la idea del grupo operativo es eso. Y es un grupo operativo un poco peculiar porque, como todos los grupos operativos, lo que pretenden es aplicar sobre el terreno medidas innovadoras para solucionar un problema. La cuestión aquí es que esas medidas innovadoras para solucionar un problema se van a incorporar a programas oficiales de control, por eso nuestra presencia. Este grupo operativo está constituido fundamentalmente, sus miembros, como ha contado Lola, pues son los que habéis oído antes, ¿no? Es el sector ganadero fundamentalmente y sectores o instituciones de investigación como el CICAP, también con la colaboración de la universidad y luego cooperativas, ¿no? Y, por supuesto, el campus de excelencia, que es el que ha hecho de coordinación. Pero nosotros, como Consejería de Agricultura, el papel que jugábamos es un poco el de que queríamos que lo que se llevara a cabo estuviera un poco guiado por nosotros, porque siempre la intención era luego poder incorporarlo a los programas nacionales, en propuestas que haremos al Ministerio, pero automáticamente incorporarlo, si así lo veíamos claro, a los programas de erradicación de Andalucía. Y, de hecho, hemos llegado a algunas conclusiones muy interesantes y que efectivamente se han incorporado ya en los programas. Eso es un poco el porqué de nuestra presencia. El grupo operativo ha trabajado fundamentalmente, aparte de las 5 actuaciones, pero fundamentalmente las 3 que están aquí marcadas, que pretendían, por un lado, buscar innovación en las técnicas de diagnóstico oficiales, no en tanto en cuanto a innovar con técnicas nuevas, sino a mejorar algunas formas de aplicación de esas técnicas ya reconocidas, y luego también buscar alternativas con otras técnicas innovadoras que pudieran complementar lo que ya se está haciendo. Todo eso, obviamente, se aplicará cuando legalmente sea aplicable y podrá aplicarse también, en todo caso, cuando realicemos pues, investigaciones epidemiológicas que nos interesen en algunas situaciones. Por otro lado, se ha trabajado mucho en el interfaz doméstico-silvestre, como se ha expuesto en las 2 ponencias anteriores. Quizás me paro un poquito menos en ese punto, pues porque las conclusiones son muy, muy similares a las que hemos visto antes, pero bueno, también comentaré algo. Finalmente se trabajó en una tercera línea que era cómo utilizar determinada información epidemiológica, sobre todo relacionada con los expoligotipos de los aislados que habíamos obtenido. Hemos trabajado cerca de con alrededor de 3.000 aislados obtenidos en el periodo 2008-2019, pues para base a expoligotipos intentar determinar posibles análisis de riesgos para tenerlos en cuenta en la gestión de los programas. Esto es un poco las tres líneas de trabajo en las que se ha trabajado, que como veis son 3 líneas bastante diferentes, pero todas encaminadas a intentar sacar conclusiones que pudiéramos luego incorporar. Siguiendo un poco, como consecuencia final, en la actuación cuarta lo que hacemos es incorporar esas actuaciones en las medidas, ¿no? En los programas nuestros, los programas autonómicos. Un segundito, a ver.
Vale. Voy a dejar de compartir la pantalla porque me gustaría más así vernos las caras, ¿no? Entonces, yo lo que quería con esta primera parte de la presentación, simplemente que se viera en la presentación qué 3 puntos o en qué 3 líneas hemos estado trabajando fundamentalmente. Y ahora un poco contaros las conclusiones. Yo creo que ha sido un trabajo bastante intenso. Yo creo que ha tenido un nivel científico alto en todo el proceso de estudio y se han sacado conclusiones que es a lo que yo quiero ir, que son importantes. En cuanto a la primera actuación, la relacionada con el diagnóstico, hemos llegado a conclusiones importantes. Se han estado tomando muestras en mataderos, cerca de 250 animales aproximadamente, los mataderos de COVAP, en animales sacrificados en rutina y sacrificados como positivos a tuberculosis, y se han tomado también muestras en animales silvestres. Básicamente, las conclusiones un poco, porque no voy a explicar todo el proceso, las conclusiones un poco era trabajar con los distintos nódulos linfáticos que normalmente se muestrean y luego investigar para aplicar otros posibles nódulos linfáticos a ver si podían aportar información. Por otro lado, se ha hecho un trabajo importante de diagnóstico histopatológico que no suele incorporarse en los programas de control, en los programas de erradicación en la fase laboratorial, y hemos llegado a conclusiones que creemos que la histopatología debería de estar presente. Como decía el otro día José Luis, pon un histopatólogo en tu vida, y yo creo que puede ser una conclusión importante. También se ha trabajado con microbiología, con serología y con diagnóstico molecular. Básicamente, las conclusiones de este primer punto, estoy yendo un poco rápido, pues porque como siempre se acumulan los tiempos, básicamente las conclusiones son que debemos, y vamos a proponerlo así, en nuestros sistemas de trabajo en los laboratorios, utilizar unos protocolos previos a la extracción del ADN, unos protocolos de homogenización de las muestras, utilizando homogenizadores portátiles y un protocolo que se ha trabajado durante estos días y parece que está funcionando muy bien, que puede incrementar sobre todo la optimización del ritmo de trabajo en el laboratorio, lo cual siempre es favorable. Por otro lado, hemos llegado a una conclusión muy importante y es que en los muestreos de diagnóstico tenemos que incorporar el diagnóstico en la toma de muestra de ganglio mesentérico, sobre todo cuando tenemos explotaciones en las que tenemos resultados extraños y queremos trabajar un poco sobre él. El ganglio, la muestra del nódulo linfático mesentérico están demostrando que en determinados casos aclaran mucho la situación epidemiológica del rebaño. Fundamentalmente lo que hemos detectado y lo que ya estamos aplicando en el programa, que eso es importante, es que efectivamente encontramos animales que no en torno de los ganglios retrofaríngeos, traqueobronquiales, mediastínicos, y con o sin lesiones luego no podíamos aislar Mycobacterium. Pero sin embargo, hemos encontrado que trabajando con el mesentérico se aísla Mycobacterium complex en determinados casos. Y lo interesantísimo sobre todo es que aislamos Mycobacterium en el mesentérico cuando no lo aislamos en el otro, con lo cual es una información muy importante, puede tener que ver con la vía de infección, pero aporta mucho para encontrar y poder aislar y poder detectar que un rebaño positivo, confirmar fundamentalmente que así lo es con aislamiento, utilizando el ganglio mesentérico que está demostrando ser muy eficaz cuando en otra zona no lo estamos encontrando. Por otro lado, también hemos encontrado, y se ha hecho referencia antes, que efectivamente la utilización de la comparada hay que utilizarla siempre con muchísima precaución, a pesar de que en la zona que hemos trabajado hay muy poca coinfección, pero no aconsejamos el incremento del uso de la comparada por encima de lo que ya se está haciendo. También hemos llegado a la conclusión de que el ELISA no nos sirve, la técnica serológica de ELISA no nos sirve en este momento, salvo combinándola con otros medios diagnósticos. Y un punto clave y fundamental es que ha aportado este grupo operativo es que vamos a la histopatología como otra parte más del trabajo en laboratorio en el diagnóstico de tuberculosis. Básicamente lo que se ha detectado, y es muy importante también, es que en algunas muestras tomadas en animales que se habían sacrificado de rutina o incluso que se habían sacrificado como positivos pero no tenían lesiones, en esos animales se han encontrado en algunos cortes histopatológicos la presencia de algunas lesiones típicas granulomatosas de tuberculosis, células gigantes de Langerhans que son muy significativas de presencia de Mycobacterium,
y se llega a la conclusión de que no podemos dejar la histopatología de lado, de que efectivamente tiene que ser un complemento más del diagnóstico, seguramente de forma complementaria. La intención, y como lo queremos aplicar, es tomando muestras pareadas, mandando las muestras a microbiología normal y, en determinados casos que tasamos, pasarlas después por histopatología, que puede generar información importante, sobre todo en rebaños que estén siendo negativos, pero que la histopatología sea la que levante la mano. Por tanto, creemos que una de las aportaciones importantes de la actuación 1 es esta incorporación de la histopatología. Por otro lado, voy a ser muy breve. En la actuación 2 se ha trabajado mucho en el interfaz doméstico-salvaje. Hemos trabajado con 2 explotaciones ganaderas grandes, con mucha fauna silvestre, y se ha trabajado en una forma muy similar a la que se ha expuesto antes, por eso voy a ir más rápido. Se colocaron cámaras de fototrampeo en 2 explotaciones que tienen mucho bovino, pero tienen mucho gamo, mucho ciervo, mucho jabalí, mucho cerdo asilvestrado. Después de un tiempo colocando esas cámaras de fototrampeo y detectando la presencia conjunta y cómo compartían el territorio la fauna silvestre y la doméstica, se aplicaron pues una serie de medidas muy similares a las descritas anteriormente, que pretendían pues colocar comederos y bebederos más selectivos, el cierre de pantanetas permitiendo la entrada de la fauna silvestre, pero no del doméstico, colocando al lado los bebederos específicos para el doméstico, y haciendo todo ese tipo de mejoras que ya hemos visto en las otras exposiciones. Después, con las cámaras de fototrampeo, pasado el tiempo, se detectaba como efectivamente se había reducido radicalmente la superficie compartida con ambos, con lo cual ayuda mucho en todo esto. Y esto ha generado una aplicación práctica, que es una guía de buenas prácticas de bioseguridad que se han entregado a los ganaderos para que sirvan a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? También se está estudiando la incorporación en los PDR de ayudas para la subvención de la adquisición y de las inversiones necesarias para la puesta en práctica de todo esto. Y termino en un minuto. El tercer punto ha sido relacionado con el análisis de expoligotipos. Las conclusiones que llegamos es que fundamentalmente trabajamos en Andalucía o vemos que hay 4 expoligotipos relacionados fundamentalmente, aunque hay muchos más, con la tuberculosis aquí. 3 de ellos están muy centrados en la parte occidental, donde convive el cerdo con el bovino, y otro de ellos, el SB057, muy específico de capraes y lógicamente muy distribuido por el territorio del caprino. Pero todo eso nos va a ayudar a que a la hora del diseño de gestión de los programas incorporemos con más intensidad o con menos intensidad el caprino como posible relación epidemiológica. Por tanto, y cierro, todo esto en la actuación 4 lo que pretendía es, como todos los grupos operativos, aplicar cosas. Y lo que hemos hecho en esa actuación 4 es incorporar en los programas andaluces de erradicación de enfermedades, de erradicación de la tuberculosis bovina, lo que hemos comentado de la incorporación de la obligación de la toma de muestras de mesentéricos en determinados casos, la incorporación de la... Ha sido una aportación importante, esos nuevos protocolos de homogeneización de la muestra. Por otro lado, el impulso de la vigilancia y de las actuaciones en caprinos, sobre todo en determinadas zonas que pueden aportar mucho, y por supuesto, el fomento de las guías de buenas prácticas de bioseguridad, que es de lo que se han hablado las 2 ponencias anteriores, porque consideramos que es fundamental para el control de la disminución de la prevalencia relacionada con la fauna silvestre como reservorio. Y yo esto es lo que quería contar. Este es un poco el tiempo que nos habían dado, 20 minutos, no quería extenderme mucho más, pero sobre todo creo que se han sacado conclusiones muy interesantes y que van a aportar mucho. Y por mí, pues nada más. Gracias. Sí, muchas gracias, Manuel. Me comentan que ya está el resto de grupos en las otras salas, así que si te parece vamos a dar paso a una duda de Nuria López. Lo único es que os pediría que os ciñáis a los tiempos para volver a la sala principal, que ya están los otros grupos. ¿Nuria? Muy bien. ¿Nuria? Buena, en verdad tenía varias preguntas, pero bueno, como veo que estáis con la carrera. Vamos a ver, ha hablado de la cova, se han aislado 250, ¿qué ha habido? ¿250 aislamientos de cuántas muestras tomadas? No. Se han tomado 250 muestras. ¿Y cuántos aislamientos ha habido? Se habrán hecho aproximadamente un 60% de aislamiento, que está bastante bien. ¿Aislamiento del complex o Bobis? De complex. De complex. Claro, pero habría que identificar, porque al final el responsable de la tuberculosis bovina es el Bobis, ¿no?
Y es el que No, está no. buscando, ¿no? No. Lo que está, el programa de erradicación no se centra en Mycobacterium bovis, se centra en el complejo Mycobacterium, no en el bovis. Bueno, 60%. Tengo una pregunta, ¿por qué no se han chequeado sistemáticamente en todas las explotaciones? Bueno, yo hablo de Cádiz, que es donde trabajo. En todas las explotaciones, ¿por qué de manera sistemática en animales marcados positivos no se han chequeado sistemáticamente en mataderos? Me consta que no se ha hecho, ¿eh? No, sí. Nosotros tomamos muestras en todos los animales que se sacrifican en matadero, de rebaños que son nuevos positivos o de rebaños que ya eran positivos pero no tenían aislamiento en los 2 años anteriores. Ese es el protocolo y se están tomando aproximadamente un 95% de las muestras que hay que tomar en ese caso. No estamos tomando muestras en matadero de tejidos de explotaciones que se han sacrificado animales positivos pero que tenían aislamiento de Mycobacterium en los 2 últimos años. Porque no tiene sentido, ya hay aislamiento, eso está comprobado. Bueno, es que, bueno. Vale, tenemos otra... Elisa, un momento. ¿Por qué dice que el tema de Elisa no es concluyente? ¿Qué ha dicho? Es que ha hablado tan rápido que la verdad es que a mí me interesan las cosas, pero es que lo ha dicho tan rápido. Pero si te interesan las cosas, Nuria, solo tienes que coger el teléfono y llamarme cuando tú quieras. Tú sabes quién soy, soy el jefe de Servicio de Sanidad Animal, solo tienes que coger el teléfono y yo hablo contigo todo el tiempo que tú consideres. Respecto a la ELISA, sí, el ELISA ha demostrado, como ya se sabía, lo que pasa es que queríamos tenerlo claro, que tiene una sensibilidad muy baja. Tiene una especificidad que no es mala, pero la sensibilidad es muy baja, que es propio de este patógeno. Este patógeno no genera una unidad humoral al principio y, por tanto, es complicado que haya una inmunidad humoral. Por tanto, se ha vuelto a comprobar que su sensibilidad, salvo quizás en animales muy viejos,